Muy buenos días a todos. La gracia del Señor Jesucristo sea sobre todos nosotros. En este día, en el nombre de Jesús, iniciamos la Escuela de Crecimiento Espiritual para este domingo 25 de octubre del 2020, último domingo de este mes, disfrutando todo lo que el Señor nos habla a través de la palabra y nos sigue hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, porque el Señor nos ama y porque la palabra es buena para nosotros. Gloria a Dios. Vamos a continuar en este día con las enseñanzas del libro de los Salmos y vamos a entrar en este día a los salmos de enseñanza. Quedó de tarea, en particular la lectura del Salmo 119. Y el tema que tenemos el día de hoy está titulado "Y serán todos enseñados por Dios". De acuerdo con 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, escribió: "Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza". Siglos atrás, Dios ya le había revelado a Moisés en Deuteronomio 32:2: "Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento". Hebreos 1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Pues según Mateo 23, 8 y 10, uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y según Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es claro en todas estas citas que Dios siempre ha deseado enseñar a su pueblo, a sus hijos, a fin de que conozcamos su palabra y su voluntad, para así poder conocerle y entenderle y estar en comunión con Él, haciendo lo que a Dios le agrada, perfeccionando nuestra obediencia por el conocimiento y por el cumplimiento de sus mandamientos, para que podamos ser siervos y una generación a través de la cual Dios cumpla su propósito. Un pueblo al que Dios mire, tome y use para su reino y para su gloria. La palabra misma lo resume de forma muy sencilla en Juan 6:45: "Y serán todos enseñados por Dios", el cual es el título, el tema que estaremos tomando para hablar de los salmos de enseñanza. Les repito, porque yo sé que hay quienes anotan las citas, todas las citas que mencioné ahorita, pero quería yo decirlo así porque es toda una introducción. Se las repito rápidamente: 2 de Timoteo 3, 16 y 17, Romanos 15:4, Deuteronomio 32:2, Hebreos 1 y 2, Mateo 23, 8 y 10, Juan 14, 26 y Juan 6, 45. "Y serán todos enseñados por Dios". El libro de los Salmos no es la excepción, y en medio de su amplísimo contenido y diversidad de expresiones de alabanza y adoración, de oraciones, clamor e intercesiones, de sabiduría y conocimiento del Dios Altísimo a través de la historia de su relación con el pueblo escogido, el libro de los Salmos cumple el propósito fundamental de enseñarnos e instruirnos en el camino del Señor. Hoy estudiaremos salmos con un contenido y enfoque principalmente de enseñanza. No nos equivoquemos, todos los salmos y toda la Biblia, como ha quedado comprobado, son para nuestra enseñanza. Pero en su aplicación práctica y objetiva, la colección de salmos dedica muchos de sus versículos, como veremos el día de hoy, en particular
a traer instrucción, enseñanza al pueblo de Dios. Este es el caso del Salmo 119, que vamos a leer y estudiar hoy como un perfecto ejemplo en la palabra de Dios y en el libro de los Salmos de lo que Dios enseña, pero sobre todo del deseo de aprender por parte de sus discípulos. Yo soy uno de ellos y tú lo eres también. Vamos a aprender juntos entonces a los pies del Maestro. Habíamos hablado que muchos de los salmos, a diferencia de otros que manifestaban expresiones de alabanza y adoración a Dios, tanto en su fondo como en su forma, u otros que invitaban al clamor y la búsqueda de la intimidad con Dios, existen muchos salmos cuyo enfoque principal es el de la instrucción al pueblo de Dios, para que éste aprendiera los mandamientos y los estatutos dados por Dios, a fin de caminar en lo individual, en lo familiar y como nación entera, como pueblo escogido por Dios, en los caminos perfectos, en las sendas antiguas que Dios mismo había determinado desde la eternidad. Porque como dice Isaías 25:1, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Isaías 25:1. Y en Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Jeremías 6:16. Estudiamos en la introducción, en las clases pasadas, que muchos de estos salmos están mencionados en sus subtítulos con un término muy particular, masquiles, instrucciones al pueblo escritas en la forma de un poema didáctico. Te invito a escudriñar el libro de los Salmos y encontrar todos los salmos subtitulados como masquiles, pero sobre todo que los leas y que puedas mirar el contenido de enseñanza que cada uno contiene. Esto es como si fuera una tarea y verás cuánta bendición y edificación recibirás para tu vida. Hay masquiles de David, hay masquiles de Asaf, hay masquiles de los hijos de Coré. Te invito a escudriñarlos, todos ellos, y a mirar la enseñanza, el contenido de enseñanza que contiene cada uno. Pero vamos en esta clase al Salmo 119. Como mencioné, y aunque no está escrito en el subtítulo de este salmo, los salmos de enseñanza estaban escritos en forma de un poema didáctico. Pero el caso en particular de este salmo es muy interesante, ya que su forma tiene también una estructura didáctica, es decir, que buscaba facilitar su aprendizaje. El Salmo 119 es un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Vamos a entrar tantito en este tema. La definición más general y clara de este recurso poético, de un acróstico, es, te la voy a leer, aquella composición poética que contiene letras, ya sea al inicio, en medio o al final de sus versos, con las que se puede formar una palabra o una frase. Esta definición fue extraída del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Vamos a explicarlo de una manera más sencilla. Te lo puedo explicar con un ejemplo más sencillo. Escribe tu nombre de arriba hacia abajo, letra por letra, en renglones. En mi caso, Eliud, ocuparía 5 renglones porque mi nombre consta de 5 letras. En cada renglón ha quedado una sola letra de todas las que componen mi nombre. E, L, I, U, D. Hazlo en tu caso con tu nombre en particular, pero te voy a poner el ejemplo de mi propio nombre para que entendamos lo que es un acróstico. Ahora, siguiente paso, escribe una característica de ti que comience con la letra que está escrita en cada renglón. Por ejemplo, en mi caso, E de especial, L de libre, I de inteligente, U de útil y D de dispuesto. No estoy siendo vanidoso, no me juzguen. Escribí 5 cosas que creo que Dios por su gracia ha hecho en mí. Soy especial, soy libre, soy inteligente, soy útil y soy dispuesto por la obra de Cristo en mí. Eso es un acróstico.
con cada una de las letras escribí una palabra y de acuerdo a la definición que leímos podría ser escrita una frase completa y todas esas frases, todos esos renglones, cuando se leen de forma vertical, forman otra palabra o término. En este caso, mi nombre, Eliud. Eso es un acróstico. Con este ejemplo en mente, espero que lo hayan entendido, o si no, háganlo, esto que les dije, háganlo con su propio nombre. Vamos a leer de nuevo la definición de acróstico, a ver si así quedó más clara. Se la repito. Es aquella composición poética que contiene letras, ya sea al inicio, en medio o al final de sus versos, con las que se puede formar una palabra o una frase. En el caso del ejemplo de mi nombre fue con letras al inicio y de cada una se formaron palabras. Entonces cuadra con este ejemplo lo que es una definición de acróstico. Pero bueno, vamos al Salmo 119. Ahora, ¿cómo es el Salmo 119 un acróstico? Que dirás, pues yo no veo eso así a simple vista. Aquí es donde los subtítulos nos van a ayudar. Puedes leer en tu Biblia que antes del inicio del Salmo, antes del versículo 1, hay una pequeña palabra que dice Aleph. Esta es la primera letra del alefato hebreo. Esto ya lo habíamos comentado desde la clase anterior. Si continúas leyendo, verás otra palabra nueva antes del versículo 9. Y esta palabra es Bet. Esta es la segunda letra del alefato hebreo. Y así consecutivamente verás las 22 letras que componen el alefato del idioma en que fue escrito el libro de los Salmos, en hebreo. Vamos a leerlos todos. Lee conmigo y ve buscándolas ahí en tu Biblia. Estas letras, estas 22 letras, son Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vau, Zain, Chet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pe, Tzade, Kof, Resh y finalmente Sin y Tau. 22 letras del alefato. En el idioma español no vamos a notar la belleza poética del uso de un acróstico, ya que en la traducción pues se pierde este recurso. Pero en el Salmo 119, cada renglón de cada verso comienza con la letra del alefato que corresponde. Es decir, Aleph en el primer verso, Bet en el segundo, Gimel en el tercero y así consecutivamente en cada una de las 22 letras. Te repito entonces, porque es un acróstico en hebreo, es un perfecto acróstico. En español no alcanzamos a notar esto por causa, evidentemente, de la traducción. Pero te repito esta idea. En el Salmo 119, cada renglón de cada verso comienza con la letra del alefato que corresponde. En el primer verso, a partir del 1, es con Aleph. A partir del versículo 9 es con Bet. A partir del versículo 17 es con Gimel y así en cada una de las 22 letras. Ahora, ¿cuál es el propósito de que este salmo esté escrito de esta forma? El propósito de estar escrito en esta forma era muy claramente facilitar la enseñanza y el aprendizaje de todo el contenido tan extenso y profundo y a su vez muy hermoso que hay en este salmo. Entonces, es un recurso didáctico, es un recurso que ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué son dos partes, enseñanza y aprendizaje? Porque ayuda al que enseña, al maestro, a comunicar el contenido, pero también ayuda al discípulo, al alumno, al que está recibiendo la instrucción, a aprender ese mismo contenido, ese mismo mensaje. El acróstico es un recurso didáctico que ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Ahora vamos a entrar entonces de lleno al Salmo 119. Vamos a leer cada una de estas secciones marcadas por cada una de las letras del alefato hebreo. Y vamos a leerlo, la sección, y voy a hacer comentarios con respecto a cada una de las secciones que estaremos leyendo y tratando.
Antes de leerlo, solamente te digo que a primera impresión, a primera lectura quizá, pareciera que este Salmo 119 es similar a los Proverbios en el sentido de que prácticamente cada renglón, cada versículo contiene una idea completa, una doctrina completa. Y es verdad esto, porque de cada una de estas ideas aprendemos algo con respecto a la palabra de Dios. Sin embargo, en el Salmo 119, al estudiarlo ya de corrido y con detenimiento, al escudriñarlo de la mano y con la ayuda del Espíritu Santo, pude mirar que el Salmo tiene toda una secuencia, tiene toda una lógica, incluso tiene toda una historia, una narración dentro de sí mismo para ayudarnos a comprender lo que es la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar y vamos a leer esta enseñanza que Dios nos ha dejado en el Salmo 119. Aleph, Salmo 119 del 1 al 8. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Al igual que el libro de los Salmos, la primera sección del Salmo 119 sirve a manera de introducción al Salmo por completo, ya que hace una comparación, una antítesis, recuerda lo que estudiamos de los paralelismos, entre aquellos que andan, guardan y buscan la palabra de Dios, ya que estos son bienaventurados, y dice ahí que no hacen iniquidad, porque la palabra de Dios les guía y ordena sus caminos. Y en contraparte, aquellos que no guardan la palabra de Dios, los que permanecen en caminos no ordenados, caminos que llevan a la iniquidad y a la vergüenza. Entonces, este salmo, al igual que el Salmo 1 para toda la colección, sirve a manera de introducción al salmo completo, utilizando de una antítesis para enseñarnos de nueva cuenta los dos caminos. Si tú te fijas al final, la sección termina con un ruego sumamente poderoso ante estos dos escenarios posibles, ante estos dos caminos posibles. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El salmista confía en la eficacia de la palabra de Dios y en Dios mismo, quien no le dejará ir por el camino torcido, pero dice aquí que a su vez manifiesta el salmista su intención clara y sincera, la cual veremos continuará a lo largo de todo el Salmo, de permanecer guardando lo que Dios le ha hablado. Puedes notar que este fragmento, como será también en todo el Salmo 119, utiliza diferentes términos para referirse a la palabra de Dios. En este caso, camino, o más adelante caminos, ley, testimonios, mandamientos, estatutos y justos juicios. Tengamos claro que todos estos términos, no solo en este salmo, sino en toda la escritura, siempre nos hablan de lo que es la palabra de Dios, de lo que contiene, de su carácter, de su propósito y de su fin. Y todo este salmo está lleno de estos términos diferentes, pero que a su vez en su conjunto nos hablan de lo que es la palabra de Dios. Pareciera que igualmente a manera de introducción a todo el Salmo, en este primer fragmento son utilizados todos los términos que serán usados para describir la palabra de Dios a lo largo del resto del Salmo. Entonces, pero siempre que leas esto y en el contexto de lo que estaremos leyendo en el Salmo 119, tengas claro que no solo aquí, sino en toda la Escritura, cuando tú leas caminos, ley o leyes, testimonios, mandamientos, estatutos, mandatos, palabra, justos juicios o juicios, todos estos términos nos están hablando de lo que es la palabra de Dios en una amplitud muy grande, porque nos habla, todos estos términos nos explican pues lo que contiene la palabra, el carácter de la palabra, el propósito de la palabra y el fin de la misma.
Vamos ahora a la segunda sección. Bet, Salmo 119, del 9 al 16. Leemos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El inicio de este salmo, de este fragmento del salmo, aquí en esta parte Bet, del 9 al 16, nos hace un guiño hacia el autor, hacia quién es el autor. Es muy probable que se tratara de alguien en edad joven o alguien con un gran interés en el camino de la juventud. Sin embargo, deja claro que la edad no es un impedimento para ser un aprendiz y un guardador de la palabra. Y aún nos habla que esto tiene un resultado. ¿Cuál es este? Que la juventud puede caminar un camino limpio delante de Dios. ¿En qué debe usar el joven sus fuerzas y vigor? Yo te pregunto y pregunto a cualquier joven que nos esté escuchando en esta hora, ¿en qué debe usar el joven sus fuerzas y vigor? De acuerdo a este salmo, en buscar a Dios con todo su corazón, en no desviarse de sus mandamientos para no pecar contra el Señor, en buscar aprender más y más y más para ser lleno y que sus labios hablen de todos los dichos que ahora permanecen en su corazón, en gozarse en Dios y en aprender la palabra, dándole un valor superior a cualquier riqueza de cualquier tipo. Evidentemente, este debería ser el corazón no solo de los jóvenes, no solo exclusivamente de la juventud, sino de todo el pueblo de Dios. Pero qué hermoso mirar una juventud que entregue su vida al Señor. Este fragmento también contiene una enseñanza que se repite constantemente en este salmo y que nosotros debemos vivir, que nosotros debemos entender y cambiar nuestra mente, porque muchas veces nos quejamos al leer, al mirar lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero este fragmento contiene una enseñanza que a lo largo de este salmo se va a repetir constantemente. La palabra de Dios es para amarse y gozarse. Amén. El verdadero discípulo no mira los mandamientos de Dios como algo pesado, como algo impositivo, como algo gravoso o como algo indeseable o inalcanzable, sino mira los mandamientos, la palabra de Dios, como su alimento y su fuerza, como su guía y su luz, como su deseo y su anhelo, porque el conocer la palabra es conocer a Dios mismo, y el amar la palabra de Dios es amar a Dios mismo. La palabra de Dios es para amarse y es para gozarse en ella. Amén. Vamos al siguiente fragmento. Estoy siendo breve en mis comentarios para que podamos avanzar lo más posible, porque conocemos que este salmo tiene un contenido muy amplio, son 176 versículos en total, y entonces pues vamos a usar bien el tiempo de esta clase para poder seguir avanzando. Vamos a la siguiente sección, Gimel, Salmo 119, del 17 al 24. Vamos a leerlo. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Este siguiente fragmento presenta un nuevo aspecto del discípulo, del que quiere ser enseñado por Dios. ¿Y cuál es este? El discípulo es siervo de Dios. El bien y la vida de aquel que quiere servir a Dios
está contenido en su palabra. El siervo entiende esto. Y el siervo necesita la palabra. Remarco esta palabra. El siervo necesita la palabra como una necesidad primaria y fundamental en su vida. Porque sólo así, dice aquí, serán abiertos sus ojos para mirar las maravillas de la ley de Dios. Solamente a través de la palabra serán abiertos los ojos de sus siervos para mirar las maravillas de la ley de Dios. ¿Cuántos siervos no le hemos rogado a Dios que nos abra los ojos del entendimiento y nos revele lo profundo de su conocimiento? Yo sí. Sin embargo, en este fragmento el salmista reconoce que esa posición de siervo puede traer en este mundo en el cual somos forasteros, quebranto, oprobio y menosprecio. No obstante, él prefiere meditar y deleitarse en los estatutos de Dios porque dice que son para él sus consejeros. Gloria a Dios. Entonces, dos ideas fundamentales en este fragmento: que aquel que se dice o que quiera ser discípulo del Señor, que quiere ser enseñado por Dios, tiene que entender que está en una posición de siervo, una posición de humildad delante de aquel que le está enseñando, una posición que desecha la soberbia, el orgullo, la rebeldía, la necedad, la dureza de corazón, porque aquel que quiere ser discípulo y aquel que quiere ser enseñado por Dios es siervo de Dios. Y expresa este fragmento la gran necesidad que el siervo de Dios tiene por la palabra. No puede uno decirse o querer ser siervo de Dios y hacer de lado la palabra, y no alimentarse de la palabra, y no estar buscando la palabra. Porque yo preguntaba hace un momento, ¿cuántos le hemos rogado a Dios que nos abra el entendimiento y nos revele lo profundo? Pero ¿cuántos hemos hecho el esfuerzo también de escudriñar la palabra y de estar constantemente meditando en ella, y unido esto evidentemente a la oración y rogando al Espíritu Santo que Él nos guíe y manifestándole a Dios nuestra necesidad, como dicen los propios salmos, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas? Así está clamando nuestra alma por Dios y por su palabra. El otro aspecto que deja muy claro este fragmento es que el siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios, entendiendo su posición en este mundo, Jesucristo dijo en Juan 17, cuando intercedió por nosotros, que no somos de este mundo y le pidió al Padre que nos guardara del mal, porque no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nosotros, dice, en este mundo en el cual somos forasteros, define este salmo, vamos a hallar por causa de ser discípulos de Dios, de ser siervos de Dios, quebranto, oprobio y menosprecio. Sin embargo, a pesar de esto, el verdadero siervo de Dios siempre va a preferir meditar y deleitarse en los estatutos de Dios por encima de ese quebranto, del oprobio y del menosprecio, porque además dice que son para él sus consejeros. A través de la palabra, a través del consejo que recibimos en la palabra, vamos entonces a poder gozarnos en ella y soportar y sobrepasar el quebranto, el oprobio y el menosprecio. Gloria a Dios. Vamos a la siguiente sección. Dalet. Como puedes ver, cada sección, aunque es parte de un mismo salmo, nos da ideas muy, muy concretas con respecto a conocer y entender la palabra de Dios, su carácter, su propósito, su fin y cómo está obrando en la vida de aquellos a quien nos fue dejada la palabra, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a los siervos de Dios. Cada sección nos da ideas muy, muy claras y muy concretas. Vamos a la siguiente sección, Dalet. Salmo 119 del 25 al 32. Leemos. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. El salmista manifiesta la lucha que está sucediendo en su interior,
por primera vez nos hace entender que está en conflicto, aunque aún no sabemos por qué. Dice ahí que es un alma abatida hasta el polvo, un alma deshecha en ansiedad y con miedo a la vergüenza. Sin embargo, el salmista conoce que la palabra de Dios lo puede vivificar, que siempre que él ha buscado a Dios, Dios le ha respondido y le ha hecho entender el camino que debe seguir, el camino de la verdad, y que la palabra de Dios lo ha sustentado en medio de todas esas luchas y conflictos que hay en su propia alma. Entonces, dice este fragmento que el salmista toma una decisión que hace ensanchar su corazón. ¿Y cuál es esta decisión? Escoger el camino de la verdad y correr con todas sus fuerzas hacia él. Aunque haya un precio que pagar en este mundo, el salmista y yo también lo expreso, yo decido correr hacia ti, siempre hacia ti, mi amado Señor Jesús. Siguiente fragmento, G. Salmo 119, del 33 al 40. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Salmo 119, 33 al 40. Esta letra que comienza el acróstico es G o E, si lo lees en español, H-E. En este nuevo ánimo que le ha dado la palabra de Dios, que leíamos en el fragmento anterior, el salmista expresa al Señor su deseo de guardar, dice ahí, hasta el fin, de cumplir con todo su corazón y de tener en la palabra de Dios, dice, su voluntad. El camino de Dios, es verdad, empieza por una decisión que en el fragmento anterior él tomó. He decidido seguir el camino de la verdad. Pero es un camino de perseverancia y es un camino de sacrificio. El salmista, quien entiende que Dios le ha dado voluntad propia, decide rendir su voluntad a la de Dios, a todo aquello que el Señor ha manifestado en su ley, dice ahí, a inclinar su corazón a los testimonios que Dios le ha hablado a través de su palabra. Cuando el salmista y el siervo de Dios hace esto lo apartará de la avaricia, de la vanidad y aún del temor de este mundo. Porque el salmista también comprende, está aquí escrito, que los juicios de Dios son buenos y que el único temor que debe tener es el temor de Dios, o es el temor a Dios. Entre más cerca estemos de la palabra de Dios, más temerosos seremos de Él. Te repito esta breve pero muy importante enseñanza y aplicación que nos da este fragmento. Entre más cerca estemos de la palabra de Dios, más temerosos seremos de Él. Y en cuanto al siervo, dejamos claro entonces, el siervo es aquel también que ha tomado la decisión de seguir el camino de la verdad, pero entiende que es un camino de perseverancia, de sacrificio, pero ha dispuesto a entregar, rendir su voluntad a Dios, sabiendo que tiene voluntad propia, decide entregar voluntariamente al Señor, diciéndole, Señor, yo guardaré hasta el fin y cumpliré con todo mi corazón tu palabra. Qué hermoso. Vamos al siguiente fragmento. Están muy, muy bonitos, pero como dije, voy a ser breve para que podamos avanzar lo más posible, pero también estoy siendo lo más claro posible en mis términos y palabras para que tú recibas esa enseñanza poderosa de parte del Espíritu Santo. Siguiente fragmento, Vau, Salmo 119, del 41 al 48. Leemos. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado.
No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Salmo 119, 41 al 48. Wow. Aunque no es la primera vez que el Salmo nos habla del carácter de Dios a través de su palabra, este fragmento nos abre los ojos del entendimiento a 5 cualidades, a 5 virtudes, a 5 características de Dios que recibimos a través de sus leyes y de sus mandamientos. ¿Cuáles son estas 5? La misericordia, la salvación, la verdad, la libertad y el amor. Las repito, 5 virtudes de Dios plasmadas en este fragmento y que recibimos a través de sus leyes y mandamientos. La misericordia, la salvación, la verdad, la libertad y el amor. Es para los que vivimos en los postreros tiempos, para ti, para mí hoy, que tenemos la revelación completa de las Escrituras, es hermoso mirar cómo Dios en verdad es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y que podemos mirar que su palabra es eterna. Pues aunque el salmista en este punto no lo entendiera plenamente, Dios le estaba revelando a su Hijo, Jesucristo, y le estaba revelando la obra que a través de él, a través de su Hijo, Dios cumpliría. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque tú y yo, que ya tenemos completa la revelación de las Escrituras, sabemos que en Cristo Jesús está la misericordia. Recuerda que por él alcanzamos misericordia que antes no habíamos alcanzado. Porque en Cristo Jesús está la salvación. Porque recuerda que él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Porque en Jesús está la verdad, porque él dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque en Cristo Jesús está la libertad, porque sabemos que al Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Y porque sabemos que en Cristo Jesús está el amor, porque de tal manera nos amó Dios que se entregó por todos nosotros. Ante tales manifestaciones de la grandeza de Dios, al mirar su misericordia, su salvación, su verdad, su libertad y el gran amor que Dios tiene por sus hijos y por su pueblo, el salmista expresa confianza, expresa paciencia, expresa esperanza, expresa búsqueda de Dios y le dice que él no se avergonzará nunca de él, pero sobre todo expresa en este fragmento un gran regocijo, dice, en amar la palabra de Dios. Porque dice ahí al final, y quiero leer: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y el 48 también lo dice: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé. Sobre todo entonces el salmista expresa regocijo en amar la palabra de Dios. El verdadero discípulo siempre le va a decir al Señor: amo tu palabra. Señor, yo amo tu palabra. Señor, gracias porque yo amo tu palabra. Amén. Siguiente fragmento, Saín. Salmo 119 del 49 al 56. Leemos: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Salmo 119, 49 al 56. Saín. Dios es fiel y fiel es su palabra. Repito, Dios es fiel y fiel es su palabra. Cuando el salmista recuerda todo lo que Dios le había hablado, esto le resulta a él en consuelo, en consolación, en vida,
porque sabe que Dios guarda y cumple su palabra siempre. Por primera vez, el Salmo nos expresa con claridad que la aflicción del salmista que habíamos visto, su alma abatida, ese dolor que estaba en su interior, viene también a causa de conflictos externos, no está solamente dentro de su alma, ya que dice aquí que él ha sido objeto de burla de gente soberbia y ha mirado con horror la iniquidad que cometen aquellos que se apartan de la palabra de Dios. Probablemente por el contexto que está ahí escrito, en un tiempo en que él estuvo como extranjero, es decir, lejos de su tierra. Pero yo te quiero decir algo, la fidelidad de Dios no está sujeta a lugares o tiempos. Dios es fiel y no puede negarse a sí mismo. El siervo que entiende esto es sostenido en ello. Y aquí el salmista se sostuvo en ello, porque dice que él no se apartó de la ley de Dios, sino por el contrario, aún estando lejos de su tierra, aún estando como extranjero y mirando con horror toda la iniquidad que cometían aquellos que estaban lejos de la palabra de Dios, dice que él no se apartó de la ley de Dios, sino por el contrario, se acordó de Dios y de su palabra todos los días. Dice que aún por las noches glorificaba el nombre del Señor y se acordaba de su palabra. Y aún dice que la palabra de Dios fue como cánticos de liberación para él. Dice que fueron cánticos para él los estatutos del Señor. El salmista recibió, dice ahí al final, todas estas bendiciones por una sencilla razón, porque guardó los mandamientos de Dios. El salmista recibió todas estas bendiciones porque guardó sus mandamientos. A veces queremos las bendiciones, pero no queremos la condición que Dios nos pide de guardar sus mandamientos. Si anhelas la bendición, anhela primero guardar la palabra de Dios. La bendición te alcanzará. Lejos o cerca, el verdadero siervo de Dios siempre es fiel, como Dios es fiel, y nunca se olvida de su Señor ni de su palabra. Gloria a Dios. Vamos al siguiente fragmento, que es con la letra del alefato Chet. Salmo 119, del 57 al 64. Gloria a Dios. Vamos a leer. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Salmo 119, 57 al 64. Chet. ¿Qué puede necesitar el hombre si tiene a Dios? ¿Qué puede necesitar el hombre si tiene a Dios? En comparación, todo lo que hay en este mundo es inútil, no tiene valor alguno. Cuando miramos la grandeza de las misericordias de nuestro Dios, de las cuales dice aquí está llena toda la tierra, lo expresa el propio Salmo. David también lo dijo en el Salmo 63:3, él expresó de esta manera, porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿Qué puede necesitar el hombre si tiene a Dios y si tiene la misericordia de Dios? No sabemos si el escritor fuera un rey o un sacerdote o un levita o a qué tribu perteneciera. No lo narra el Salmo, no tenemos este contexto. Sin embargo, él entiende algo que nosotros también debemos entender hoy en día. Algo que en el tiempo de la ley había sido reservado para la familia de Leví, que Dios había reservado para él, para su servicio. Pero que hoy, por la obra de Jesucristo, siendo todos nosotros reyes y sacerdotes para Dios, debe ser una verdad en nuestra vida. Y debemos, como el salmista, entender esto. ¿Y qué entendió el salmista? ¿Cómo empieza diciendo este fragmento? Mi porción es Jehová. ¿Qué puede necesitar el hombre si tiene a Dios?
Y también expresa en este fragmento el salmista que lo más anhelado para él es su presencia, es la presencia de Dios en su vida, la cual suplica de todo su corazón. ¿Qué puede necesitar el hombre si tiene la presencia de Dios con él? Hasta ahora el Salmo nos había manifestado en todos estos fragmentos que hemos leído una relación íntima entre Dios y el escritor y el salmista. Pero eso no significa que Dios no desee estar en una relación íntima y cercana con todos. Lo que pasa es que no todos quieren esa relación íntima con su Creador. No todos la desean. Dios sí desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios sí desea que todos sean parte de su pueblo especial. Dios sí desea estar en comunión con sus hijos y con su creación, el hombre. Pero no todos quieren esa relación íntima con su Creador. Por ello, el salmista manifiesta que él es compañero de todos los que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Claro, porque si estamos en luz, como Él está en luz, como Dios que es luz, entonces tenemos comunión unos con otros. El apóstol Juan también entendió esto y lo escribió. Esto que ya acabo de mencionar está en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Si estamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Por ello es que el salmista aquí expresa: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Ojalá que todos los siervos de Dios, los que estamos escuchando, recibiendo esta enseñanza, escuchando esta palabra de parte del Espíritu Santo, sea nuestro corazón. Señor, yo quiero ser de los que te temen y guardan tus mandamientos. Y si el otro también lo desea, es mi compañero, y yo soy compañero de él. Gloria a Dios. Ese fue Chet. Vamos ahora al siguiente fragmento. Tet. Salmo 119, 65 al 72. Leemos. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Salmo 119, 65 al 72. Tet. En nuestra relación con Dios, escucha bien esto que te voy a decir y que nos está enseñando este fragmento. En nuestra relación con Dios, siempre hay oportunidad de madurar y de hacer las cosas mejor delante de Dios. El salmista nos abre un poco de su pasado y nos dice que antes él andaba descarriado, pero esto lo había llevado a ser humillado. Pero él considera que esto fue bueno para él y que Dios le hizo bien, así inicia este fragmento, porque lo llevó a tener que aprender de los estatutos del Señor. Recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, según Romanos 8:28. Pero este mismo fragmento dice que en el tiempo presente, en el tiempo en que el salmista estaba escribiendo estas palabras, habiendo ya superado esa situación pasada, el salmista anhela conocer más de Dios para que su relación crezca. Él sabe que Dios lo rescató del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él sabe que Dios lo puso sobre peña y enderezó sus pasos. Él sabe que Dios hizo esa obra para que él no estuviera más descarriado y lo sacara de la humillación y la vergüenza y a través de ello le hiciera bien para que su siervo aprendiera a temer a Dios y aprendiera los estatutos, las leyes y los mandamientos del Señor. Sabía que Dios había hecho esto en él porque Dios le amaba. Y ahora él declara que en el presente, dice el 67 al final, mas ahora guardo tu palabra. Se encuentra en una condición mejor el salmista de la que estaba. Pero él no se quiere quedar ahí.
Habiendo superado esa situación pasada, el salmista anhela conocer más de Dios para que su relación con Dios crezca, para que su cercanía con Dios crezca, para que él tenga un mayor conocimiento de lo que Dios desea de él y para que él no vuelva a descarriarse y no tenga que volver a ser humillado o avergonzado, porque él le pide al Señor que él no quiere volver a ser avergonzado. Dice aquí que él anhela adquirir buen sentido y sabiduría, que él anhela ser enseñado por la palabra para regocijarse en ella, porque lo tiene muy claro, y dice el último versículo, el 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. No hay nada mejor para mí, no hay nada más valioso para mí, no hay nada más necesario para mí, Señor, que la ley de tu boca, porque con ella, Señor, me has dado vida. Este es mi ruego, y yo creo y espero que también sea el tuyo. Dios, ayúdame a seguir avanzando, ayúdame a seguir creciendo, ayúdame a seguir adelante en ti, con mis ojos puestos siempre en Jesucristo, con la ayuda, con la guía del Espíritu Santo que me guiará siempre a toda verdad. Que no haya, Señor, en mí soberbia de pensar que ya lo sé todo. Que no haya, Señor, altivez, orgullo en mí de pensar que soy sabio, Señor, cuando que la sabiduría del hombre no es nada, Señor, es insensatez en comparación a tu sabiduría, Padre. Que no haya nunca en mí el pensar que no te necesito. Por el contrario, Señor, hoy te necesito más y más. Hoy te necesito más, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Siguiente fragmento. Salmo 119, 73 al 80. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a leer Yod. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Salmo 119, 73 al 80, que corresponde a la letra Yod. Jeremías 18:6 dice: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Jeremías 18:6. El verdadero discípulo reconoce que es hechura de la mano de Dios, que Él es su formador, su hacedor, el constructor, el arquitecto de su vida, y que la obra que Dios empezó en él, Dios mismo la está perfeccionando. Por ello el salmista sabe que a veces Dios lo ha tenido que afligir, que a veces Dios lo ha tenido que quebrantar, pero después de esto lo ha vuelto a tomar en sus manos y lo ha formado de nuevo para hacerlo algo mejor de lo que era antes. Y esto lo ha consolado. Esto es similar a las palabras que el apóstol Pedro dijo en la primera carta de Pedro, capítulo 5, los versículos del 9 al 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El salmista entonces ha entendido que Dios a veces lo ha tenido que afligir, que quebrantar, pero para tomarlo en sus manos y formarlo de nuevo y hacer algo mejor de lo que era antes, como barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, dice el Señor. Y esto, en lugar de causarle enojo, en lugar de causar palabras violentas contra Dios, alejarse de Él, dice que le ha causado que Él sea consolado, porque mira en ello el amor de Dios. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Estamos dispuestos a que Dios nos perfeccione con tal que seamos vasos de barro aceptables para Dios? Yo sí.
porque sé que Dios solo va a usar instrumentos santificados, dispuestos, útiles para su reino, instrumentos de honra, de alabanza y justicia para gloria de su nombre. Esto le puede parecer terrorífico a muchos, aún dentro de la propia iglesia. ¿Cómo aceptar que Dios me aflija para hacerme mejor? Muchos no lo aceptan o no lo quieren aceptar. Sin embargo, el salmista tiene claro, y aquí está expresado, que los que temen al Señor y conocen sus testimonios, verán esto y se alegrarán. Porque ese fue el ejemplo que nos dejó Jesucristo. Porque Él padeció, pero Él menospreció el oprobio y Él se gozó en cumplir en obediencia perfecta a lo que el Padre le había mandado hacer. Entonces el salmista expresa y declara esto, que debe estar en tu corazón y en el mío. Que los que tememos al Señor y conocemos testimonios, cuando vemos este tipo de cosas que Dios está haciendo, veremos esto y nos alegraremos. ¿Por qué? Porque Dios se goza en que sus siervos sean íntegros delante de Él. Los Salmos dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. Dios no quiere alabanza de labios, de música solamente, de sonido. Dios quiere que tu vida entera sea un olor fragante delante de Él, para que tú seas un sacrificio hermoso, aceptable delante de Dios, como esa piedra viva que tú eres, casa espiritual, sacerdocio santo para Él, ofreciendo a Dios por medio de Jesucristo todos esos sacrificios espirituales que a Él le agradan. Entonces, Dios se goza en que sus siervos sean íntegros delante de Él, pero esa integridad solo puede venir por la palabra de Dios en nuestro corazón. Gloria a Dios. Mucho que reflexionar en este fragmento y en estas dos preguntas que yo te he hecho. Y aún las quiero repetir. ¿Estamos dispuestos a que Dios nos perfeccione con tal que seamos vasos de barro aceptables para Dios? ¿Cómo aceptar que Dios me aflija para hacerme mejor? Reflexiona en ello, porque la palabra también está puesta para que meditemos, como el propio Salmo 119 nos enseña, para que meditemos en ella. Vamos ahora a el siguiente fragmento. Es Kaf. Salmo 119, 81 al 88. Leemos. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, porque no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Salmo 119, 81 al 88, Kaf. Hay momentos en nuestra vida en que las circunstancias nos abruman y aún pensamos que nos sobrepasan. El salmista llega en este punto a un momento de clamor delante de Dios, suplicándole su pronta intervención para recibir socorro, y aún en la desesperación que él empieza a experimentar, cuestiona si fuese mejor que llegara el fin de sus días. Este fragmento es quizás el que más nos revela el conflicto externo que le causaba tanta aflicción en el alma del escritor, porque dice que los soberbios habían cavado hoyo contra él, procediendo contrariamente a la ley de Dios. Esto me hace pensar, ¿serían estos soberbios personas que conocían la palabra? ¿Gente de su propio pueblo que había decidido obrar contrarios a la ley de Dios? Dice aquí que lo perseguían sin causa y que casi lo habían logrado matar. Dice ahí, casi lo habían echado de la tierra. El siervo, a pesar de todas estas circunstancias, porque a veces Satanás, el mundo, la gente que nos rodea, y tristemente aún sucede a veces dentro de la propia iglesia, quieren hacernos sentir mal por ser gente que guarda la palabra de Dios. Quieren hacernos sentir que estamos equivocados, que somos religiosos, que somos exagerados, que es algo inalcanzable. Pero en medio de todo eso, tú siempre tienes que recordar que tú no estás confiando en el hombre o en lo que diga el hombre, ni siquiera en ti mismo o en tus propias fuerzas, sino que tu confianza, tu fe, tu esperanza está puesta en Dios.
y que a pesar de esa lucha y que a pesar de esa persecución y que a pesar de esas situaciones difíciles en que están puestas delante de ti, tú debes aprender a esperar en la palabra de Dios. Tú debes permanecer y no olvidarte de lo que Dios te ha hablado, de lo que Dios te ha dicho, de lo que Dios ha manifestado. Tú tienes que recordar que la palabra de Dios es verdad. Tú tienes que recordar que el Señor, como guarda su palabra, también guarda a los que permanecen en su palabra. El siervo recuerda que en Dios hay salvación y que si él continúa esperando en Dios, Dios le dará consuelo y juzgará justamente todas las cosas, porque dice ahí que sus juicios son justos y sus mandamientos son verdad. Y entonces él levanta un clamor sincero delante de Dios y le dice: ayúdame, porque yo no he dejado tus mandamientos. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Dice: Señor, yo he hecho lo que me has mandado, he procurado guardar tus mandamientos, Señor. Ayúdame, Padre, porque me persiguen, Señor, y quieren destruirme y quieren destruir mi vida, Señor. El salmista confía en que Dios finalmente lo vivificará con su justicia y lo consolará. Amén. ¿Cuántas veces has sentido que a pesar de que estás buscando y obedeciendo a Dios, las circunstancias solamente empeoran? Esto es lo que estaba sintiendo en este momento el escritor, el salmista del Salmo 119. Este fragmento nos enseña con toda certeza que el camino correcto es permanecer en la fe y la esperanza en un Dios que no nos dejará ni nos desamparará y que en su tiempo, porque Dios está en control de todas las cosas, siempre nos ayudará. No desmayemos. Gloria a Dios. Con esto terminamos este fragmento, Kaf, hasta el versículo 88. Y estoy mirando el tiempo que llevamos de clase. Curiosamente aquí, en el 88, llegamos exactamente a la mitad del Salmo. Son 176 versículos. Si las matemáticas no fallan, la mitad de 176 es 88. Y además hemos visto 11 de las 22 letras. Estamos exactamente a la mitad del Salmo. Entonces vamos a usar de prudencia y vamos a dejar esta clase hasta aquí. Vamos a detenernos. Yo tengo ganas de seguir porque es toda una enseñanza que está así, por versículos cada uno trae enseñanza, por fragmentos cada uno trae enseñanza, pero el Salmo por completo tiene también una gran enseñanza para nosotros que estamos aprendiendo en esta hora. Pero vamos a dejarlo ahí y a partir de la próxima clase, del próximo domingo, en la próxima sesión, vamos a tener el resto de este salmo a partir del Lamed, del Salmo 89, hasta el final de este salmo en Tau, en el 176, y vamos a seguir pues deleitándonos, como aquí vimos, gozándonos en todo lo que Dios nos ha hablado. Pero hasta este punto, ¿qué has aprendido de la palabra de Dios? Yo quiero hacerlo con un ejercicio muy sencillo que de antemano escribí. Y quiero hacer una lista, o ya hice una lista, que en una palabra o en una pequeña frase, por cada una de las secciones de los salmos, expresa así sencillito lo que yo he aprendido de la palabra de Dios. Hasta ahorita entonces, pues tengo 11 palabras o 11 frases de lo que es la palabra de Dios para mí. Te las voy a leer, pero te invito a que tú lo hagas, medites en cada uno de estos fragmentos y hagas una pequeña lista en donde escribas para cada una de las secciones de este salmo qué te ha enseñado Dios de su palabra, qué ha quedado en tu corazón. Te voy a leer en estos 11 fragmentos. La palabra de Dios es para mí bienaventuranza, es para mí camino limpio, es mi consejero. También la palabra de Dios es mi decisión, es mi temor y es mi amada. La palabra de Dios para mí es fiel, es mi porción, es mi necesidad. La palabra de Dios me hace íntegro y es mi salvación. Todo eso, si lo puedo resumir para concluir de alguna manera, es lo que hasta ahorita yo he aprendido de la palabra de Dios y lo que la palabra, los testimonios, los mandamientos, los estatutos, los juicios, el camino de Dios es para mí. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Vamos entonces a dejar hasta ahí. Queda de tarea volver a leer
este salmo. Yo creo que la mayoría ya lo leyó por completo, pero lean de nueva cuenta el salmo, especialmente del 89 al 176. También, quienes digan, a lo mejor ya lo hice, no voy a tener la tarea. Recuerden que al principio les hice la invitación de que buscaran todos los masquiles que hay ahí, busquen, investiguen los masquiles, deténganse en 2 o 3 de ellos y lean su contenido, analícenlo y miren la enseñanza que les está trayendo a su vida. Si quieren hacer un análisis como se ha hecho en otras ocasiones, lo pueden hacer preguntando, pues, ¿qué me enseña? ¿Cuál es su tema principal y qué me enseña de Dios? Y pues la tercera tarea, si puede ser llamada así, muy sencilla, haz este ejercicio que yo hice, haz una lista pequeña de qué has aprendido en cada uno de estos 11 fragmentos que alcanzamos a estudiar el día de hoy. Gloria a Dios. Entonces, la próxima semana continuamos con este salmo de enseñanza, o que nos está poniendo ejemplo como uno de los salmos de enseñanza en la palabra de Dios, y vamos a continuar y finalizar el Salmo 119. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga. Vamos ahora al aprendizaje de los textos, y para ello nos ubicamos, ya estamos en los evangelios y ya estamos también en el libro de Juan. Aprendimos citas de Lucas, pero quedamos de la semana pasada en aprender Juan 1, versículos 1 al 4. Juan 1, versículos 1 al 4. Gloria a Dios. Tenía su dificultad de aprenderse por la manera en que está escrita, pero cuando lo entiendes, meditas lo que está ahí escrito, pues se eleva nuestra fe en Jesucristo, en saber que Él es Dios y que desde el principio Él ha estado y está y estará para siempre, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque Él es el que era, el que es, el que ha de venir. Él es alfa y omega, Él es principio y el fin, el primero, el último. Esta palabra aumenta y fortalece nuestra fe en Jesucristo al saber que Jesús es Dios. Vamos a repetir todos juntos. Ponte de pie y repite conmigo. Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, del 1 al 4. Muy bien. Ahora repasamos la cita que aprendimos la semana anterior de Lucas 11:13, que esta ya la conocemos, ya la hemos aprendido y vamos a repetirla con mucho gozo. Todos juntos, Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. Muy bien. Y vamos a la cita nueva. Estamos ahí en Juan de nueva cuenta. Vamos ahí mismo en Juan 1, versículos 11 y 12. Esta es la nueva cita para aprender esta semana. Juan 1, 11 y 12. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios así. Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12. Gloria a Dios, porque yo he recibido a Cristo en mi corazón y yo creo en su nombre. Yo soy un hijo de Dios, y si tú igual que yo has hecho esto y lo crees en tu corazón, tú también eres hijo e hija de Dios. Somos parte de la familia de Dios, somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Un pasaje fundamental para entender esto. Juan 1, 11 y 12. Muy bien, pues entonces ya queda de tarea Juan 1, 11 y 12, y de repaso Juan 1 del 1 al 4. Ahí en la misma página vas a poder encontrar los dos textos, y ya dije las 3 tareas para la Escuela de Crecimiento Espiritual. Con esto terminamos nuestra clase, y que el Señor te bendiga y te llene de su palabra, y aprende a meditar en ella, a gozarte en ella y a amar la palabra de Dios. No hay nada mejor para tu vida, no hay nada más delicioso, no hay nada más hermoso, no hay nada más valioso que la palabra de Dios.
Vamos a quitar toda esa contaminación que el mundo, que nuestra propia carne ha puesto para desviarnos de este pensamiento y volvamos a esto que a Dios le agrada, volvamos a amar la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente.